Hola a todos, culés, aficionados al fútbol. Estamos de vuelta en una temporada más y la liga que empieza esta semana. Como supongo que estaréis todos emocionados como nosotros, hoy vamos a hacer una tier list de los mejores jugadores de la temporada pasada, 2023-2024. Y así veremos un poco cuáles son los jugadores claves, los intocables, los que no están en venta, y los que están, los que necesitan minutos, etc. Como veis aquí en la tier list tenemos los titulares, obviamente van a ser los jugadores indiscutibles, los que no están en venta o los más fuertes que tenemos en la plantilla. Y aquí tenemos los suplentes, ¿no? Que van a ser los que van a cumplir un rol importante, pero a lo mejor no como titulares indiscutibles, ¿no? Y luego tenemos el banquillo, los calientabanquillos, que son jugadores que están en desarrollo, que necesitan minutos, pero no están como para partidos complicados, ¿no? Solo van a tener minutos en partidos así un poco fáciles o que vas ganando de muchos goles. Y luego ya tenemos aquí la grada, ¿no? Tarjeta amarilla y tarjeta roja. Tarjeta amarilla, pues lo que vosotros pensáis, ¿no? Son jugadores que deberían a lo mejor salir cedidos o quedarse en el B para tener muchos minutos, y los tarjetas rojas son aquellos que deberían estar vendidos o fuera de nuestro equipo. Vamos. Lamentablemente no han estado a la altura por el nombre que tienen o no tienen nivel del Barcelona y deberían estar vendidos y fuera y lejos de nuestro equipo. Y aquí, como veis, la grada, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Tarjeta amarilla, como podéis adivinar, son jugadores que tendrían que estar cedidos, medio pie fuera del equipo titular, ¿no? Por así decirlo, o que tendrían que seguir en el Barça B para poguearse, para tener minutos y para mejorar, pero no tienen nivel de primer equipo. Y luego ya tarjeta roja, grada, son jugadores que no queremos ver, ¿no? Que deberían estar vendidos, quedar fuera del equipo, y ya sea por nivel o por caché de su nombre, no han estado a la altura esta temporada y no queremos darles más oportunidades y por eso los queremos lejos de nuestro equipo, ¿no? Bueno, así que empezaremos a ordenar, y el primero que tenemos es Alejandro Valde. Pobrecito, tuvo una lesión, pero bueno, me gusta, pero no lo veo como titularísimo. Pero bueno, como necesitamos 11 jugadores titulares, luego a lo mejor los subiremos, ¿no? Siguiente jugador, Christensen. Empezó la temporada así baja, otras temporadas han estado mejores, pero luego como medio centro defensivo o tercer central ha jugado bastante bien. Un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor cambia de titulares después. Bueno, aquí tenemos Fermín, que a lo mejor no titular indiscutible tampoco, pero es un buen suplente clarísimamente. Dentro de suplentes titulares los jugadores no están ordenados, es simplemente un pack. Ferran Torres, lo mismo, es un buen jugador, para mí me gusta, tiene nivel Barça para rotaciones, seguro, y luego si deja las lesiones atrás y consigue su nivel, yo creo que es un titular, pero ahí lo tenemos. Frenkie de Jong, si Frenkie de Jong no es titular en el Barça, mal vamos, obviamente. Es un jugador que nos encanta mucho. Bueno, y aquí tenemos Gavi, que desafortunadamente tuvo una lesión de larga duración y no pudimos ver mucho de él, pero que si vuelve a la lesión a un nivel como el que tenía anterior, para mí es un titular indiscutible. Bueno, aquí tenemos Héctor Ford, que es un jugador que le falta minutos, pero contando que no tenemos laterales, en verdad es un buen suplente. Gundogan, un jugador que a mucha gente le encanta, que a mucha gente no le gusta. Yo de verdad prefiero otro jugador que es buenísimo, pero tienes que contar muchas cosas más: las temporadas que tiene, la edad, el físico y lo que cobra. Es un titular, pero no creo que la próxima temporada esté ahí. Iñaki Peña, obviamente no hay más porteros, portero suplente, que si no le pasa nada a Marc Ter Stegen, pues seguramente solo jugará la Copa, que lo hizo bastante bien cuando Ter Stegen estaba lesionado, pero sigue siendo suplente, ¿no? No tiene nivel para sacar a Ter Stegen de ahí. Íñigo Martínez, pues me ha gustado, pero hay mejores jugadores. Juega la pelota bien, todo, es un buen suplente. Cancelo, y yo soy un enamorado de Cancelo. Obviamente, defensivamente, a final de temporada deja que desear, pero para mí titular indiscutible. Siguiente, Koundé, pues bueno, ha tenido una temporada altos y bajos. A mí Koundé es de esos jugadores que cuando tiene el día muy bien, pero cuando no, lo echaría al banquillo. Pero bueno, puede ser titular perfectamente. Y aquí tenemos unos jugadores un poco controvertidos. Joao Félix, que a mí era un jugador y es un jugador que me gusta mucho, pero solo cuando le pone ganas, ¿no? Y contando que no es un jugador nuestro, propietario, yo en partidos no lo pondría, ¿no? Y tiene, por la calidad que tiene, tendría que dar mucho más, ¿no? Y se le ve un poco más, muy tranquilo, que no le pone ganas, a no ser que juegues contra el Atlético de Madrid. Entonces, lo siento, pero
tarjeta roja a Joao Félix. No lo volvería a pedir, obviamente, si viene muy barato y no rompe la banca del Barcelona, que está bastante mal, entonces sí podría volver, pero para mí es un jugador que no es necesario. El siguiente, Marc Casado. Bueno, Marc Casado creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de tarjeta amarilla en el camp, en el que se ha sentido que necesita foguearse. Está bien el Barça B, pero se tendría que mirar a ver si se puede ceder a un equipo de primera, ¿no?, para luego foguearlo mejor y estar en el primer equipo. Marc Guiu es un jugador que a mí me gustó mucho, tenía garra, potencia, sabe cómo se juega en el Barça. Yo creo que es un buen jugador, banquillo, suplente, pero bueno, como ya sabemos todos, no estará con nosotros, pero yo creo que era un jugador válido para el primer equipo directamente. Lamine Yamal, MVP de la temporada para nosotros seguramente, top 3, luego miraremos, ¿no?, que hicimos votaciones para ver quién era el jugador revelación, pero podemos decir que Lamine Yamal, sin lugar a dudas, el jugadorazo de la temporada. Ter Stegen, titular indiscutible, esperemos que no se lesione nunca más, no hace mucho que decir luego. Y bueno, el siguiente es Oriol Romeu, que yo creo que no hay muchas dudas aquí dónde va a ir, porque su temporada ha sido de menos a mucho menos. Bueno, en verdad los primeros partidos fueron buenos, pero con un rival que no apretó, que no hubo problemas, pero luego ya se infló el globo muy rápidamente y errores muy en partidos cosas que no pueden hacer un jugador titular del Barça, ¿no? Y entonces no tiene espacio para hacer rotaciones. Es mejor otro jugador que no cometa errores o que sea muy joven. Para mí entonces no tiene espacio. Tiene que salir venta o venta. Siguiente jugador, Marcos Alonso. Entre lesiones y jugadores que estaban rendiendo mejor, no tiene muchos minutos, y yo creo que por la edad y de todo, y ya teniendo a Íñigo, jugadores de plantel, yo creo que es otro jugador que para mí debería salir. No estaba a la altura, básicamente por las lesiones también, eso ha impedido mucho, pero un jugador que se lesiona tanto que solo juega como, no sé, 5 partidos en toda la temporada en la liga, no tiene espacio en el equipo a esa edad. Pedri, indiscutible, por favor no te lesiones, yo creo que tiene que ser el medio campo del Barça por muchos años, no hay mucho más que decir, ¿no? Rafinha, a lo mejor aquí hay dudas, hay gente que no le gusta, que le gusta, que deja de gustar, sí que chuta mucho a portería y podría marcar más goles, pero para mí Rafinha es titular indiscutible en este Barça, no como mucho suplente, pero no, es titular y que se quede. Sergio Roberto, aquí también muchos tendréis distintas opiniones, que no lo queréis ver en pintura, que es titular indiscutible. Yo creo que es un buen jugador para banquillo, ¿no? Para calentar banquillo y para rotar cuando gente tenga que descansar, cuando necesites un poco de experiencia, pero no es un jugador revulsivo que te va a ganar partidos, ¿no? Entonces no está ni titular ni suplente. Yo creo que es un buen banquillo, es un jugador que sabe jugar y que tiene ADN Barça, pero veremos si sigue, si no. Ya se ha dicho que no sigue, pero yo creo que por un sueldo muy muy bajo tenía espacio en este equipo para banquillo, para ayudar a los más jóvenes, pero se ha decidido que no. Y el siguiente, Robert Lewandowski, que entiendo que no tiene duda alguna, titularísimo en este equipo, aunque el problema es que no había un segundo delantero, ¿no? Porque su rendimiento ha bajado, está bajando su rendimiento todos los años. Sí que a lo mejor ha tenido más porcentaje de eficacia cuando ha chutado entre los 3 palos, pero del titular del Barça se esperan más goles, la verdad. Todo lo que no sean casi 30 goles por temporada, yo creo que son números muy bajos. La segunda temporada peor que la segunda en cuanto a números, es peor que su última temporada del Bayern. La primera del Barça, la segunda del Barça. Y para mí, esta temporada sí titular, pero para la siguiente, lo siento. Si se va y viene otro delantero, mucho mejor. Aparte que tiene un salario muy alto y cuesta de mantener, ¿no? Y es un jugador que no puede jugar todos los partidos. Falta delantero, la verdad. Pero es titular, pero el problema de Lewandowski para mí es que casi ni suplente, ¿no? O sea, es titular o venta. No mejorará, ¿no? Todas las temporadas no mejora nada en el futuro, solo el presente, y si el presente no da para ser titular, pues venta. Ronald Araujo, obviamente, indiscutible, aunque no ha sido su mejor temporada, pero nivel de sobras. Víctor Roque es una incógnita porque casi que no ha jugado, a los pocos ratos que ha jugado ha marcado, pero se le nota nervioso o que no tiene el nivel, necesitas muchos minutos, temporadas de fogueo. Claramente a la grada, cedido en un equipo de primera, un equipo de Champions o Europa League, para que coja minutos de confianza, ¿no? Porque si no, no sé qué vale, 40, 60 millones, lo que sea, no puedes
gastar eso por un jugador que a los 6 meses te lo quieres fumar, pero bueno. Y luego otra de las novedades, de las erupciones de este año, Pau Cubarsí, más titular que yo, que mi madre, que mi abuela y que todos nosotros. A su edad juega perfecto, es un central para el Barça para muchos años. Y bueno, como que Gavi no ha podido estar toda la temporada, tenemos 12 jugadores, pues bajaría a Gavi a suplente. Pero que eso es un suplente titular, ¿no? Porque como yo ya he dicho, cada uno tiene su opinión. No somos fans, ¿no? De Gundogan, al menos para mí. Yo creo que parecido a Lewandowski, ¿no? Si no da tapa titular, pero sí que es un buen suplente y entonces a lo mejor pondríamos Gavi de titular, ¿no? Y haríamos Gavi aquí, Gundogan, pero como es de la temporada, de su rendimiento y demás, esa sería nuestra alineación titular, ¿no? Y nada, aquí tenemos la tier list. Podéis comentar en los comentarios, ¿no? Cuáles serían vuestros titulares y cuáles serían tarjeta roja, ¿no? Que son como los más calientes de las opciones que hemos puesto. Y nada, esperemos que esta temporada sea mejor, que ganemos títulos y que nos divertamos. Gracias y hasta el próximo vídeo.